mientras ponen la presentación ahí del caso, mi nombre es Andrés Felipe Giraldo, coordino el programa de Comunicación y Relaciones Corporativas de la Universidad de Medellín. Con la Universidad de Florida, que es un par académico, realizamos una investigación cofinanciada sobre el caso de la crisis transnacional en relaciones públicas de la multinacional bananera Chiquita Brands. Y el análisis es de Agenda Setting, prensa de Estados Unidos y prensa colombiana en comparación, para mirar las respuestas que da la corporación frente a la crisis. Es decir, se toma en cuenta el representante de la transnacional cómo responde frente a un elemento de crisis. Hay que advertir lo siguiente, y es que a la multinacional se le acusa de haber auspiciado a las Autodefensas Unidas de Colombia desde 1997 hasta el 2003, de haber dado cerca de 1,5 millones de dólares. Sin embargo, la crisis arranca en el 2007 hasta el 2008, cuando la justicia de Estados Unidos es la que decide condenar económicamente a la transnacional. Es decir, que hay dos momentos importantes: 97-2003, cuando las autodefensas financian la multinacional bananera, y 2007-2008, cuando la justicia de Estados Unidos condena a la multinacional en ese país y no en Colombia. Chiquita Brands tiene la casa matriz en Cincinnati y Banacol en Colombia, en la zona del departamento de Antioquia. En Medellín queda la subsidiaria, y en el Urabá antioqueño queda el campo de producción, el centro de producción. Se revisó la prensa de marzo de 2007 a junio de 2008 y se revisó teóricamente bajo las posturas teóricas de la Cross National Conflict Shifting, que es una teoría abordada desde la Facultad de Comunicación de la Universidad de Florida. Entonces, metodológicamente, la Universidad de Florida nos ofreció todo el apoyo. Se analizaron las siguientes medios de comunicación, más en Estados Unidos, menos en Colombia, pero salieron más noticias en la prensa colombiana que en la prensa norteamericana. Sin embargo, es fundamental que hayan noticias en ambos países para poder hacer el caso. Se analizó El Tiempo, El Colombiano, El País, El Heraldo, El Informador, que es un medio muy local de Santa Marta, donde mayor influencia tiene la multinacional. ¿Okay? Y en Estados Unidos se analizaron los siguientes medios. The Cincinnati Post se analizó porque de allí es la casa matriz. El marco teórico, básicamente las posturas del profesor Juan Carlos Molleda, con quien tuve la posibilidad de hacer la investigación, tiene las siguientes posturas, y básicamente una crisis transnacional se da cuando una empresa comete acciones indebidas en un país del tercer mundo. Digamos que tiene un concepto de imperialismo, ¿no? O de hegemonía. Cuando una multinacional de un país del primer mundo comete acciones que afectan opinión pública en naciones del tercer mundo. Digamos que tiene un concepto, pues, de globalización, inversión extranjera y abusos que hacen las multinacionales en los países. Básicamente rescatamos de las posturas teóricas que la crisis de la multinacional no es ni siquiera por el producto que hace, sino por elementos políticos. A diferencia de otros casos de análisis bajo esa teoría, por ejemplo, se analiza el caso de Mattel cuando contamina juguetes. La juguetería, cuando contamina y digamos que produce un daño a los clientes. En este caso es diferente, porque la multinacional no hace una malformación en el producto, sino que combina unos elementos de índole político, de orden público, de seguridad. Y también se da cuando digamos, el tema de crisis transnacional obedece cuando no se hace justicia en el país donde opera la subsidiaria, sino donde es la casa matriz. Entonces eso sí que genera opinión pública incluso más fuerte en el país donde opera la subsidiaria, ¿sí? A diferencia de la casa matriz, donde se toman en cuenta otros elementos como
preservar la imagen, la reputación del país, más incluso de la organización. Y en el caso de Chiquita Brands, los bananeros en Colombia han tenido históricamente cierta opinión desfavorable, desde incluso García Márquez en sus obras, como 100 años de soledad, habla de la masacre de las bananeras y la penetración de las multinacionales en nuestro país. Y desde ahí empieza a haber un ruido, una formación de opinión en torno a una opinión desfavorable en torno a las multinacionales del sector bananero. Los resultados de la investigación es que la multinacional responde en Estados Unidos, más no en Colombia, porque cuando sucedió la crisis, la multinacional se fue del país y no había ningún representante de esa corporación transnacional que pudiera ofrecer una explicación en el país. Entonces la información había que buscarla en Estados Unidos. Un caso muy particular, el periódico El Tiempo no podía conseguir fuente directa acá en Colombia, le tocaba con su corresponsal en Washington desplazarse hacia la casa matriz para obtener alguna declaración de un miembro de la compañía. Entonces eso, de una u otra forma, genera un mensaje en torno a que la multinacional comete los delitos en el país, pero paga condenas en el país de origen. Incluso las condenas no son penales, sino económicas. Entonces ahí hay digamos, otra conclusión. Y lo más importante de todo el proyecto de investigación es que tanto en Estados Unidos, en la prensa de Estados Unidos, como en la prensa colombiana, tienen estos tipos de respuestas, y esto es lo que, digamos, genera una formación de opinión pública. Los representantes de la multinacional dicen que nosotros hicimos el apoyo o el financiamiento a las Autodefensas Unidas de Colombia por proteger a los empleados de nuestra compañía. Estamos haciendo esfuerzos para tratar de no vernos como victimarios, sino que somos víctimas de la misma situación de orden público en el país. Entonces tienen un matiz de respuestas donde evaden responsabilidades, donde dicen que fueron obligados o que lo hacen con buenas intenciones para preservar la integridad de los empleados de la compañía, y nunca admiten haber pagado, financiado por la seguridad a grupos al margen de la ley, en este caso las Autodefensas Unidas de Colombia, que son grupos de extrema derecha. ¿Sí? Aunque también se estima que hubo pagos a los grupos de extrema izquierda, como son las FARC o el ELN. Se estima también que la multinacional le pagó tanto a las Autodefensas Unidas de Colombia de extrema derecha como a las guerrillas de extrema izquierda, en un entorno de conflicto armado muy fuerte, porque recordemos que del 97 al 2003, sí, el conflicto armado en Colombia tuvo un repunte muy alto, incluso hasta una zona desmilitarizada en el país. Los parámetros de la teoría que anteriormente les expuse se cumplen dentro de los enunciados, de todos los 13 enunciados, excepto las 5, las 6 y la 11. Chiquita Brands nunca negó dichos pagos, sino que justifica su acción debido a la presencia de actores armados. Hay una pérdida de reputación corporativa. La teoría de la agenda CETIN fue influyente para analizar la crisis transnacional, porque pues, fue el insumo que nos permitió establecer una cronología de eventos. Y es fundamental las relaciones colombo-estadounidenses. Es decir, el hecho de nosotros hablábamos con los profesores de la Universidad de Florida y decíamos que para que el país, digamos, la comunidad internacional viera que empresarios de Estados Unidos fueran extraditados al país, espantaría la inversión extranjera directa. Entonces nosotros preferimos sacrificar la justicia para preservar el orden político. Es decir, que muchos delitos de lesa humanidad que cometen los grupos al margen de la ley quedan en un segundo plano para preservar la inversión que hacen extranjeros en nuestro país. Incluso porque no hay ningún directivo de la compañía que haya pagado un día de cárcel, ni en Estados Unidos ni en Colombia. Pero sí hay una condena económica. Ahora, la condena económica
está alrededor de los 25 millones de dólares, pero no ha habido un destino a las víctimas. Entonces allí también hay otro tema para analizar. Digamos, la condena que emite la justicia de Estados Unidos, económicamente ese dinero no se destina a las víctimas de las autodefensas o de las guerrillas. Básicamente esa es la investigación. La agenda SETIN, particularmente ayer hablaba con un par de colegas, la información en Colombia, el archivo digital no existe. Entonces a mí me tocó venir de Medellín a Bogotá, a la Hemeroteca Nacional, a extraer toda la prensa física que pudiera analizar el caso. Muy particular porque pues hoy con las tecnologías de información y comunicación, con el archivo de prensa, uno creería que es más fácil buscar historias, y resulta que no, que es muy difícil en Colombia buscar información o archivo de prensa de la prensa regional ante todo. El tiempo ya ha mejorado muchísimo la forma de buscar noticias a través de sus ediciones digitales. Ahora la edición digital a veces varía mucho de la edición impresa, entonces yo preferí desplazarme a la hemeroteca para buscar el archivo de prensa físico, que incluso si se compara con el digital es muy diferente. Entonces todavía el análisis de prensa física sigue siendo, pues a mi juicio, importante, así amerite un desplazamiento, porque la Hemeroteca Nacional de Colombia es pues un patrimonio cultural que incluso deberíamos aprovechar al máximo, y me permitió recoger 91 historias sobre el caso de Chiquita Brands, básicamente. Entonces, si quieres, las preguntas las hacemos al final. Muchas gracias. Clínica particular de Loja, que está ubicada al sur del país, en la ciudad del mismo nombre, Loja. Así que yo les voy a exponer. Hemos trabajado esta ponencia, esta investigación, con 3 personas más, que son del grupo de investigación del Departamento de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Técnica al que yo pertenezco y dirijo, ¿sí? Hemos investigado sobre el análisis de la agenda SETIN de los medios de comunicación, impresos, televisivos y digitales del Ecuador. Les voy a presentar los resultados preliminares, pues aún la investigación llega hasta diciembre de este año. Esperamos que en diciembre de este año terminemos. Vamos a hacer un contraste todavía. Hemos hecho, estos son los resultados, los que les voy a presentar son preliminares. Así que cuando tengamos los resultados completos les presentaremos un informe. Lo que queremos es hacer un artículo indexado para una revista indexada a nivel internacional y para que sean públicos. Bueno, yo voy a empezar mi exposición definiendo qué es la agenda. La agenda es un instrumento que permite filtrar los temas de relevancia para los medios de comunicación. Estos temas los medios de comunicación los ven desde su punto de vista, tomando en cuenta su ideología, su cultura profesional, sus intereses e incluso sus influencias externas, ¿sí? En el caso de nuestro país, en Ecuador, y supongo que a nivel mundial sucede así, la publicidad en los medios de comunicación son los que sustentan el trabajo del medio de comunicación, y lo hacen más o menos en un 80% en Ecuador. Entonces, ¿por qué investigar el tema? No sé si ustedes han escuchado a través de los medios de comunicación la pugna que lleva el presidente Rafael Correa con los medios de comunicación en el país. Son 19 medios de comunicación que están en manos del gobierno, ¿sí? Entonces, los hemos tomado bajo la figura de medios incautados. Son 3 medios públicos, una radio, una televisión y un medio de comunicación impreso. De esos los otros medios son medios incautados. No sé si ustedes escucharon el tema del caso de los hermanos Isaías. Los hermanos Isaías se los acusó de corrupción en el país, y aparte porque no pagaron el tema del SRI y las cuotas que deben pagar cada año los medios de comunicación. Entonces, estos medios de comunicación, que estaban muchos de ellos en manos del poder, de gente que tenía poder en el país, que eran dueños de bancos, dueños de medios de comunicación, el Estado los incautó. En un inicio la idea era que estos medios de comunicación se les venda a la gente que trabajaba en los medios mismos, o que sean medios públicos, que era la idea. Pero hoy son medios incautados que están en manos del gobierno y que suman 19 entre radio, prensa y medios digitales. Esa es nuestra primera antecedente que quisimos investigar. Y segundo, porque en el país no existe una investigación que realmente diga si existe o no existe esa pugna, si
si realmente los intereses de los medios de comunicación no obedecen a los intereses de un país. Ese es nuestro segundo punto. En el país existe únicamente una investigación que habla sobre el caso del diario El Extra, que es un diario sensacionalista, el primer diario sensacionalista del país. En cuanto a la metodología, se realizó un análisis de contenido a través de una semana compuesta que lo hicimos entre el 16 de abril y el 18 de mayo del 2012, para probar realmente si la ficha se adaptaba o no se adaptaba al contexto ecuatoriano, porque es una ficha realizada en la Universidad de Santiago de Compostela de España. Hicimos una prueba en el 2011 y en el 2011 corregimos y finalmente aplicamos la ficha en esta semana. La ficha recoge información en 4 ejes fundamentales, que es el origen de la información, la naturaleza de las fuentes, el tratamiento de los contenidos y el enfoque de cada uno de estos contenidos. Se analizaron 66 medios de comunicación, 27 digitales, 29 de prensa y 10 de televisión. Dentro de estos medios de comunicación están los 19 medios que están en manos del Estado, los incautados y los públicos. También de los 66 medios, 61 medios son ecuatorianos y 5 medios son internacionales. ¿Por qué hemos escogido 5 medios internacionales? Porque queremos ver realmente cómo es el tratamiento de la información, el enfoque que dan los medios internacionales respecto o a diferencia de los medios locales de Ecuador. Estos resultados aún yo no les voy a presentar porque los estamos analizando, los estamos contrastando y una vez que tengamos les haremos conocer. Se logró tabular de todos los 66 medios 11.982 unidades entre noticias, reportajes, crónicas, notas de televisión en información. La radio no forma parte de este estudio porque en Ecuador se está haciendo un trabajo de redistribuir las frecuencias de radio, entonces era difícil en ese momento seleccionar cuáles iban a ser parte del estudio, entonces eso más bien forma parte de una segunda entrega de esta investigación. En cuanto a los resultados sobre el origen de la información, realmente los medios de comunicación en Ecuador van mucho a los organismos públicos para obtener información. ¿Por qué sucede esto? Porque en el país el gobierno emite información a través de una cadena sabatina todos los sábados, ¿sí? Entonces todos los sábados los medios de comunicación están atentos a qué es lo que dice el presidente Rafael Correa. Y lo que dice el presidente Rafael Correa en la cadena sabatina es lo que hace noticia toda la semana. Esos son los temas que los medios de comunicación se van a centrar. Los 19 medios que están en manos del gobierno y el resto de medios también, ¿sí? Entonces, las fuentes son los organismos públicos porque el presidente se refiere justo a organismos públicos. ¿Qué es lo que hace el gobierno? ¿Qué es lo que hace la asamblea, los ministerios? Entonces, las fuentes son los organismos públicos. También los organismos privados se ubican en un segundo lugar porque mucho se ataca, por ejemplo, los medios de comunicación a las empresas privadas. Los medios tienen que ir a las empresas privadas para contrastar esa información. Y el resto, ONGs, corporaciones sociales, partidos políticos. En cuanto a la naturaleza de las fuentes son directas en la mayoría. En la TV, en la prensa y en el digital las fuentes son directas. Se va a la fuente de primera mano para contrastar la información. También hay fuentes indirectas. Se va mucho a las fuentes gubernamentales, instituciones del Estado, ministerios. Y en cuanto a los contenidos, la narración tendenciosa que amplía los aspectos predomina. Igual la narración tendenciosa que omite ciertos aspectos igual. Y destacan aspectos positivos o negativos del hecho, que esto todavía nos falta contrastar. Aquí hay unos primeros resultados. Por ejemplo, en televisión, 1.200 notas destacan aspectos positivos o negativos del hecho. Igual en la prensa, igual en el digital. El tiempo asignado de todas las notas, de las 11.000 algo piezas que hemos analizado, realmente tiene un espacio suficiente para que la gente, los ciudadanos, entendamos la información o comprendamos la información. En cuanto al enfoque, lo que predomina es un enfoque positivo neutro, es decir, los periodistas dan a conocer los hechos y no hay una parcialidad. Sí, sino más bien son expositivos, se emiten los hechos y ahí queda. La relación y esto contradice mucho con lo que dice el presidente Rafael Correa, que son los medios que están atacando todo el día el poder, o que están atacando el gobierno nacional, ¿sí? Y la relación con los elementos son favorables en su mayoría, y luego están los negativos y los neutros. En este tema, para darles a conocer,
Nosotros ahora mismo hemos trabajado con estudiantes. La universidad donde yo vengo es una universidad que funciona en modalidad presencial y también en modalidad a distancia. Este trabajo lo hemos hecho con los estudiantes de modalidad a distancia de comunicación social, tutoriados por cada uno de los profesores. Entonces hemos elaborado una plataforma y en esa plataforma los estudiantes han ido subiendo nota por nota con la evidencia física o digital. Por ejemplo, en el caso de noticieros, subieron el noticiero estelar, hemos hecho de los noticieros únicamente estelares, grabaron el noticiero, lo subieron en YouTube y nos subieron el enlace. ¿Sí? Entonces, esa nota, cada una de las piezas analizadas están con evidencias subidas en esta plataforma, que aún no es pública, pero cuando tengamos ya todos los datos la vamos a hacer pública. Entonces, la gente que tiene el análisis de cada una de las notas podrá también ver el archivo original para que realmente vea si es lo que nosotros hemos presentado, es realmente la verdad, ¿sí? Si el espacio realmente es el adecuado, si el enfoque es positivo o negativo o es neutro. Entonces, una vez que tengamos analizado todos estos datos, que lo vamos a hacer entre octubre y noviembre, porque tenemos que contrastar ahora esta es la información que han subido los estudiantes con la dirección de cada uno de los tutores, de los profesores. Pero nosotros vamos a hacer el contraste. Una vez que hagamos el contraste, vamos a ir a los medios de comunicación, a preguntar a los editores y a los periodistas si realmente esto es así. Si cuántas fuentes se contrasta, cuál es el enfoque que da el editor, cuál es el enfoque que da el periodista, y contrastar toda esa información. Y presentarla ojalá sea en diciembre o en enero del próximo año. En resumen, los datos presentados permiten conocer que la información publicada privilegia las fuentes públicas. Las fuentes de información son explícitas, aunque solo una cuarta parte es directa, la mayoría de fuentes son secundarias. La narración de los hechos es clara, equilibrada y se presenta en los espacios y tiempos suficientes para la comprensión de las audiencias, y los enfoques son equilibrados, adecuados y tienen relación a elementos favorables. No sé si mejor las preguntas las hacemos al final, y eso sería todo. Bueno, muy buenos días. Para mí es un gusto estar aquí en Waypor, Colombia. Tuve la oportunidad de asistir hace 3 años a Waypor, Perú, y bueno, me pareció una oportunidad muy interesante de conocer pues, trabajos y obviamente a la comunidad del cono sur de América Latina. Me llama la atención porque en México, de acuerdo incluso a una encuesta que se llama Las Américas y el Mundo, que hace estudios en toda América Latina, los mexicanos resulta que somos más etnocentristas, es decir, nos interesan menos nuestros vecinos de lo que a ustedes, o en este caso a muchos países del cono sur, le interesa lo que pasa en México. Entonces me parece una oportunidad interesante de darles a conocer qué es lo que, una mirada, un outlook de lo que es México en los últimos 5 años a través de una serie de encuestas telefónicas nacionales que realizamos en Parámetro Investigación, la cual ha estado financiada por la Canaco, que es una cámara de comercio de México, y que pues evidentemente presentamos los principales problemas que percibe la sociedad mexicana. Me gustaría hablarles nada más rápidamente de la metodología, que son encuestas telefónicas. Como ustedes saben, tiene una cobertura menor de lo que es una encuesta en vivienda. En Estados Unidos se hacen normalmente encuestas telefónicas, en México tenemos que hacer encuestas en vivienda cuando queremos tener una cobertura total de la población. La cobertura de la telefónica es aproximadamente del 70-80% según Telmex a nivel nacional. Estamos hablando de una población mayormente con un mayor grado de escolaridad que el resto o que el total de la población, más mediatizada también y ciertamente con un nivel de ingresos más alto y obviamente pues más urbana. Entonces, bueno, se han hecho 400 casos en cada serie, llevamos aproximadamente 16 o 17 ejercicios desde el 2007 a la fecha, entonces tenemos ciertamente una medición pues más o menos regular de lo que pasa en el país. Adelante, por favor. Bueno, recordemos simplemente el concepto de agenda pública. Son los principales problemas percibidos por una sociedad. Se hace una pregunta acerca de cuál es el principal problema que percibe la sociedad en el país, y de ahí se saca la agenda pública. Acerca de la agenda setting, recordemos la idea del priming y del framing. Esto es importante porque en la segunda parte de la exposición haré una reflexión que creo que está abierta todavía en el país acerca de cuáles fueron los efectos de las encuestas publicadas en el 1 de julio, las cuales a grosso modo daban un margen pues obviamente de más de, bueno, se hablaba incluso durante toda la campaña de 30 puntos
25, 20 y al final promediaron 16 puntos la última semana de la elección. La diferencia fue de 6.5 y bueno, hay una reflexión que me parece interesante que tenemos que rescatar acerca de cómo los medios eventualmente, es una hipótesis, pueden influir en la opinión de las personas. Adelante. Bueno, pues miren, básicamente esta es la serie de tiempo que les repito me llama la atención y me parece interesante ya de por sí tenerla, porque recordemos que por ejemplo en Estados Unidos tienen datos de décadas atrás, es decir, ellos traen datos de los 50, 60 con mediciones más o menos regulares. Creo que en América Latina en general o en México en particular todavía no tenemos esta medición sistemática de nuestra opinión pública y creo que por eso es importante, aunque sea una encuesta telefónica con las limitaciones metodológicas que yo les comento, tener esta medición sistemática de lo que está pasando. Y como podemos ver, pues evidentemente esta línea azul es la percepción de la inseguridad como el principal problema en el país, lo cual, dicho sea de paso, en el sexenio que está por terminar en México, pues ha sido como una de las acciones principales del gobierno del presidente Calderón. Fue desde el principio como su bandera de principal acción de gobierno. Desafortunadamente, como vamos a ver en otra lámina, ha sido una batalla perdida en la opinión pública. Y perdida también porque la población ha percibido que es el principal problema, incluso, dicho sea de paso, se ha pretendido que con más recursos, con más armas, con más policía, se puedan bajar los índices de la inseguridad. La realidad es que tenemos como principal problema a la inseguridad y que se han aumentado casi en 10 veces el presupuesto destinado a Procuración de Justicia y Seguridad en México, y la realidad es que los índices y por supuesto que la percepción de la inseguridad no ha bajado, al revés, o sea, ha subido de una manera pues dramática en realidad en todos los estados del país. Las tasas oficiales las fuentes de la Procuraduría de Justicia señalan que han subido las tasas de delitos. Y en la percepción pues es una espiral prácticamente del miedo y de la inseguridad que ha detonado a partir ciertamente de los delitos de alto impacto, es decir, de los que dejan colgados, de los que dejan en la calle, que es lo que le mete miedo y como decimos en México, la carne como piel de gallina, perdón, la carne sí, como piel de gallina, o sea, que les da miedo, te da miedo, ¿no? Entonces básicamente es esta situación. El otro tema pues, evidentemente ha sido el desempleo y la economía. Recordemos que, bueno, política y economía están vinculadas íntimamente, ¿no? Calderón tenía ciertamente una buena aprobación, pero en 2008 surgió la crisis global, la crisis mundial que se señaló que viene de afuera, o así se señaló en la parte oficial, y bueno, pues prácticamente ahí fue cuando se dio el cruce entre la identificación partidista del PAN, que era más alta, y ahí el PRI empezó a subir como una contrarrespuesta, una respuesta de la población de quién podía ser la esperanza, y creo que es parte de la explicación de por qué el PRI tuvo consistentemente una identificación partidista más alta que el PAN a partir del 2008. 2009 fue la elección intermedia y de ahí pues evidentemente ya el PAN dejó de ser competitivo en la preferencia electoral. Adelante. Pues básicamente, ¿qué es lo que tenemos en ese contexto de inseguridad y desempleo? Pues básicamente tenemos que 7 de cada 10 mexicanos se encontraban en promedio en estos 5 años insatisfechos con la situación que estaba viviendo el país. Pues básicamente es algo muy claro, una tendencia muy clara. Entonces, es muy algo satisfecho, que es la línea azul, en promedio, bueno, pues son 3 de cada 10, y insatisfechos, 7. Igualmente, cuando preguntamos acerca de la situación respecto al año pasado, el 58.1% de los encuestados considera que está en una situación peor, es decir, 6 de cada 10 se consideraban que estaban en una situación peor, que es básicamente esta línea, que es igual más o menos consistente. Solamente el 15-20% creían que estaban en una situación mejor y el 16.5% en una situación igual que la del año pasado. Pues básicamente es lo mismo, una opinión pública insatisfecha con lo que estaba pasando en el país. Y bueno, esta es la batalla perdida que decíamos. Igualmente es consistente este dato, 7 de cada 10 creían que la batalla entre las autoridades, porque así se manejó desde el principio, ese fue
el mensaje que dio el presidente Calderón, que iba a ser una batalla frontal contra el narcotráfico y la delincuencia. Pues básicamente el resultado es negativo. 7 de cada 10 creen que la batalla la pierde las autoridades frente al narcotráfico y la inseguridad. Solamente 3 de cada 10 creen que la ha ganado. En este panorama pues es difícil, evidentemente, al PAN como partido en el gobierno tener una competitividad en esos temas, y obviamente pues fue flanco de muchos ataques que pues obviamente causaron que tuviera prácticamente el partido en el gobierno el tercer lugar en las preferencias electorales a nivel presidencial. Adelante. Aquí vemos precisamente en la línea roja es la identificación partista, que como ustedes saben es el indicador típico de la identificación ciudadana con los partidos. Es un indicador pues obviamente ya muy trabajado en Estados Unidos, y bueno, nos sirve porque es de alguna manera una variable antecedente del comportamiento electoral en pues, un sistema de partidos como el mexicano. Aquí vemos pues básicamente cómo en la elección de intermedia del 2009, donde el PRI arrasó prácticamente, pues la identificación hacia el PRI era más alta. Aquí fue, les repito, el cruce de preferencias, básicamente después en el primer semestre de 2009, justo en la crisis económica, cuando se dio esta percepción de que el PRI tenía una identificación partidista más alta que la del PAN. Y interesante porque al final, un mes antes o unos días antes de la elección presidencial del 1 de julio, justamente empieza a crecer un poquito esta idea, como lo voy a comentar en la siguiente lámina, de alguna manera el eje ideológico entre si el PRI significaba una regresión autoritaria, el partido que gobernó México 70 años, o si el PRI significaba para la opinión pública una mejora en cuanto a las dos problemáticas que dijimos en la primera lámina: inseguridad pública y economía. Adelante. Adelante. Pues básicamente esta fue una pregunta que hicimos a partir de septiembre de 2010 y que de alguna manera nos da un argumento más o una idea más acerca de por qué ganó el PRI. De alguna manera ganó el PRI porque la gente percibía, incluso en esta población telefónica que es más urbana, más educada que el resto de la población, porque cree que puede ser una vía para una mejora en la inseguridad pública y en la economía del país. Sin embargo, hacia el final de la campaña creció ligeramente la línea o la tendencia de que el significado de que el PRI ganara en 2012 eventualmente significaría una regresión a más autoritarismo y corrupción. Entonces esto es interesante porque pues sí nos habla de que sí hay esta tendencia en la opinión pública de que el PRI traerá mejoras, pero también hacia el final de la campaña se cerró ligeramente esta tendencia. Aquí vemos básicamente, adelante, una línea de la imagen positiva, que es básicamente la suma de los positivos de muy bueno y bueno de diversos personajes públicos en México. Como podemos ver, pues el entonces gobernador del Estado de México, hoy presidente de la República, siempre despuntó y siempre tuvo una imagen pues más positiva incluso que la del presidente de la República, que estamos hablando de un estado del país, que un gobernador tenga una opinión positiva más alta que un presidente de 32 estados, pues bueno, ya de por sí ese hecho desde el principio fue algo pues básicamente bueno para el entonces candidato del PRI. Y sin embargo, hacia el final de la campaña vemos prácticamente cómo también se volvieron a cerrar estas tendencias. Igualmente, un hecho que me parece interesante es el caso de Andrés Manuel López Obrador, que como ustedes saben fue candidato en 2006, tuvo un conflicto postelectoral que confrontó y polarizó a la opinión pública. Los positivos que traía se le cayeron y se volvieron negativos, y aún con esa condición y circunstancia logró ser de alguna manera un candidato competitivo en la elección, con todo y que es igualmente un candidato que polariza entre me caes bien o te odio y no te quiero ver como presidente del país. Y creo que bueno, de alguna manera es interesante cómo se dio estas circunstancias y al final de la campaña. Definitivamente pues Josefina Vázquez Mota pues prácticamente no pintó.
El caso del 1 de julio, ¿no? Básicamente aquí es acerca de los atributos. Sí, efectivamente, el que conoce mejor la problemática del país eventualmente fue Andrés Manuel López Obrador. Fue un candidato que recorrió durante años el país, que se vanaglorió de visitar cada uno de los 2.500 municipios del país por tierra. Y sin embargo, bueno, pues vemos que independientemente de esa circunstancia, el que se percibió como más cumplidor, con mayor experiencia, incluso ligeramente más que López Obrador, fue Peña Nieto, más trabajador, más honrado. Adelante. Y obviamente quiero decir que esta fue una encuesta telefónica días antes de la elección, 15 días antes de la elección. Como dicen, causalidad o coincidencia en este caso no implica que sea pertinencia o asociación explícita, porque no es una encuesta en vivienda. Sin embargo, sí veíamos en la población telefónica del país esta tendencia de que no eran 15 puntos, no eran 16 puntos, no eran 25 puntos, como sistemáticamente, y ese es el hecho del agenda setting, lo dijeron los principales kingmakers, los principales formadores de opinión pública del país. López Dóriga con los teasers en la noche, Milenio Televisión sistemáticamente casi 80 días publicando una encuesta diaria en primera plana diciendo que eran 30 puntos de ventaja. Creo que esa es una discusión abierta en el país. Creo que se han reunido los encuestadores en cerrado, en petit comité, pero creo que hace falta transparentar más esta discusión hacia los medios y por supuesto hacia el público, que finalmente es el mercado de consumo que alimenta el sistema de las encuestas del país. Finalmente, yo creo que las encuestas no están en crisis en México. Creo que más bien tienen que dar a conocer estas discusiones para poder tener mayor credibilidad y consistencia en un mercado que ciertamente es muy bueno para muchos consultores en América Latina, muchos españoles que van a México, porque México es un mercado que produce elecciones cada año y de una manera pues importante. Somos 112.8 millones de habitantes, un mercado realmente muy importante, y creo que las encuestas tienen que moverse a esta discusión y abrir al público. Gracias. Sí, por favor, es para el compañero que acaba de presentar en México. Me llama la atención, pues veo un trabajo maravilloso en términos de encuesta, pero me llama la atención la relación con la teoría de agenda setting, y sobre todo porque al principio mencionaste tres teorías, ¿no? Y pues lo que vi, no sé si esa presentación corresponde a una primera etapa, pero lo que vi fue solamente opinión pública, y ese solamente entre comillas, pues obviamente es un trabajo muy delicado, pero vi solamente la opinión de la gente, más no pues el contraste clásico de los estudios de agenda setting entre la opinión de la gente y lo que los medios de comunicación muestran. Entonces no sé cómo verías tú esa pues, discusión desde el punto de vista de la teoría, y porque al principio incluiste también framing y framing. Sí, gracias. De hecho, yo no pensé estar en este panel, pensé que iba a estar en otro panel, pero finalmente me ubicaron en este panel y finalmente traté de darle un enfoque de precisamente el 1 de julio en México, acerca de cómo eventualmente, porque es una discusión que se está dando en el país, acerca de si las encuestas influyeron, o más bien las encuestas publicadas influyeron en pues, la opinión pública. Te cuento un poquito. Sistemáticamente durante toda la campaña se registró, se manejó en los medios, tanto en el prime, en el primer, digamos en las 8 columnas que son las que hacen opinión pública, se manejó la idea de una elección abierta. Editorialmente, en los periódicos, en la prensa, se manejaba una elección abierta, 20 puntos. Una golpiza, decía Ciro Gómez Leiva, un destacado kingmaker. Es una elección ya ganada. Y esta idea de la agenda setting, al final yo traté de improvisar para tratar de darle el enfoque respecto de la mesa básicamente, y en cuanto al 1 de julio. No creo que, porque sí creo que es pertinente el hecho de transparentar qué fue lo que pasó, y principalmente la responsabilidad de los medios y de los encuestadores. Creo que fueron dos cosas. Se manejó básicamente una preferencia bruta, efectiva, que como tú sabes elimina a los indecisos. Entonces se manejó esta idea de que
había 20 o 30 puntos de diferencia y no un 25 o 30% de indecisos. Este fue, y concretamente creo que se puede hacer un estudio todavía más acabado de cómo el framing, es decir, el cómo encuadran los kingmakers el tema de si era una elección abierta o cerrada, cómo influye eventualmente en la opinión pública. Hay datos, hay formas de investigarlo, y bueno, les pido una disculpa si interfirió un poquito en la mesa muchos datos y que definitivamente pues no tiene todavía el enfoque de ayuda a este tipo, pero creo que con esa reflexión final sí lo puede tener y podría tomarse como una primera aproximación, una primera parte de un estudio más acabado, con más datos evidentemente que pudiéramos conseguir acerca de la universidad. Quería preguntarle a Patricia y a es un tema un poco metodológico, pero tiene un trasfondo más mediático. Me interesa si es que han podido averiguar qué lugar ocupa lo público político en la agenda mediática, en el caso de Patricia, o lo público político en la opinión de los ciudadanos, ¿no? Porque, digamos, si comparamos procesos en Estados Unidos y en España, es la separación entre lo público político, la farándula, el escándalo, el entretenimiento, el mundo de la vida es mucho más claro. Pero en Latinoamérica las cosas están mezcladas. Entonces hay quienes plantean que el público no se está vinculando, y los medios tampoco, a visibilizar lo público político, sino más bien el escándalo, ¿no? Por lo tanto es diferente preguntar por la problemática, nos refiere a un tema más amplio, de mayor temporalidad, a preguntar por el escándalo que el medio ha puesto en el día anterior, en los 2 días anteriores. ¿Para quién es la pregunta? Para Patricia Romero, María Patricia Romero, y para ti. Para Diana. A ver, nosotros hicimos, el estudio nuestro se centró básicamente en secciones como economía, política, social, y también en los medios digitales hicimos el análisis de todo el medio, de las noticias que se publicaban en ese día, con corte 8 de la noche. ¿Sí? Porque ahí generalmente es cuando los medios digitales dejan de publicar en cierta medida hasta las 8 de la noche. Y en la televisión hemos hecho de los noticieros horario estelar. Lo que nosotros más bien nos hemos fijado es en las notas, en tema político, económico, y ver si esas notas, tomadas en cuenta en cuanto al contenido, en cuanto a la naturaleza de las fuentes, en cuanto al enfoque, y también en el tema de los aspectos, si es positivo, negativo, si es neutral o no es neutral el enfoque. Nos falta una segunda parte, que yo creo que con esa segunda parte podría responder a la pregunta si los medios están banalizando esa información, si realmente lo que están diciendo en la sección política es tema político o es más bien farándula criolla. Entonces eso es una segunda parte que todavía no la terminamos. Yo tengo algo para decir frente a esa pregunta, y es que como el análisis de nosotros fue en perspectiva comparada, prensa de Estados Unidos, prensa en Colombia, por decir algo, en Estados Unidos la agenda noticiosa se señaló de la siguiente forma. En Colombia la empresa Chiquita Brands es señalada de ser, pero siempre ponen por encima del titular de prensa la palabra Colombia. En cambio, en la prensa colombiana, la titulación, el lead de la información es: la multinacional estadounidense Chiquita Brands fue condenada por auspiciar a grupos de autoridad de Estados Unidos. O sea, hay una perspectiva muy marcada de Estados Unidos a echarle la culpa a Colombia, y de Colombia a echarle la culpa a la transnacional, porque ni siquiera le echa la culpa al gobierno de Estados Unidos, porque no puede haber una ruptura comercial bilateral en una coyuntura tan específica. Y otro punto frente al tema de los públicos o los stakeholders, que es un concepto que se utiliza desde las relaciones públicas. El stakeholder es el grupo de presión o el tipo de público que está alrededor de un problema que involucra a una empresa. Es muy particular que desaparecieron las víctimas.
y le dan más prelación a la financiación de grupos al margen de la ley, financiación directa de dineros para preservar la seguridad de los empleados de la multinacional, en lugar de darle prioridad a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Eso desvía un poco la opinión y la formación de opinión que se da en la prensa. Eso justamente yo creo que nos da la idea de cómo los medios de comunicación manejan la agenda SEC en cada uno de ellos. Imaginen lo que dice el compañero en el tema de Estados Unidos y el tema de Colombia. Entonces mucho depende de los intereses, de la cultura profesional e incluso de la influencia externa que tengan esos medios de comunicación para titular así. Porque yo, con mis intereses personales que tengo, no puedo titular que por ejemplo, Colombia, no conozco muy bien el caso, tiene la culpa, o que Estados Unidos, sino más bien siempre van a buscar la forma de cómo darle la vuelta a la información para dar a conocer. Eso es lo que hacen los medios en Ecuador, los 19 que les digo que están en manos del gobierno. No muchos de los casos o de los temas que son de gobierno los toman de ese lado o contrastan esas fuentes. Si se van a las fuentes, van a las mismas fuentes del mismo sector y no hay un contraste entre fuentes públicas, privadas o profesionales con otro perfil que puedan tener una visión del tema. Entonces, también depende mucho de cómo se ve o la influencia y los intereses y la ideología de cada medio. Yo quería preguntarle a Diana también, me parece muy interesante la investigación que hacen y más pues con la poca referencia que hay en Ecuador. Y un poquito, son unas preguntas más como sobre la metodología, porque por supuesto el tiempo no permitió que explicaras muchas cosas. Una de ellas, son dos preguntas, una de ellas, no alcancé a entender muy bien esa diferencia en la diapositiva en la que hablaba sobre el contenido, que narrativas tendenciosas, no sé qué, y luego el enfoque, porque o sea, esas narrativas tendenciosas se referían propiamente a lo que hablaba la fuente, o es tendenciosa del medio, y luego el enfoque. Esa es una primera pregunta. Y la segunda, ¿cuál el criterio para afirmar que fuese suficiente o no el tiempo de la información o el espacio de la información, en términos de tiempo o en términos de entendimiento? ¿Cuáles eran como los criterios? Nosotros, para levantar la información de esta investigación, hicimos una ficha. Esta ficha fue elaborada por docentes de la Universidad de Santiago de Compostela de España, y nosotros hicimos una prueba en el 2011 para adaptarla al contexto ecuatoriano y ver realmente si se ajustaba o no se ajustaba a nuestra realidad. En cuanto al enfoque tendencioso o no tendencioso, eso lo hicimos en una primera fase viendo las fuentes, es decir, la fuente que yo consulto en el país, izquierda, derecha, cuál es el enfoque que le da sobre una noticia, caso Filambanco. Entonces, ¿qué es lo que dice el sector público? ¿Qué es lo que dice el sector privado? Si hay una neutralidad o realmente el sector privado está a favor de que se haya cerrado Filambanco, de que sea el gobierno el que haya cogido todo el caso, o realmente los hermanos Isaías merecían un espacio y deberían regresar al país otra vez, ¿sí? Y el otro tema de las... me preguntabas... El criterio para la suficiencia de la información. En el tema de los medios digitales decimos que en los digitales 35 líneas es como el espacio suficiente para que una persona entienda una noticia. Entonces, tomando esos parámetros, que ya los dice Guillermo Franco, colombiano, lo dice en Cómo escribir para la web, y algunos autores, Ramón Salaverría también lo dice. Entonces, tomando esos parámetros, vemos cuántas líneas serían suficientes para dar un espacio a una fuente y que se podría entender la información. Igual en televisión, tomando en cuenta que los noticieros son de 45 minutos, media hora, entonces haciendo una comparación de todo el noticiero y viendo la importancia de la noticia en ese día. Por ejemplo, he jugado al clásico de la cita, Barcelona, ML. Entonces hay que ver si esa que era la noticia del día, qué espacio se le dio, y el espacio de toda la noticia a 10 minutos, 5 minutos, qué espacio se le dio a cada fuente. ¿Sí? Entonces esos fueron los parámetros. Igual en el medio impreso, cuántas líneas por cada fuente, si son 3 fuentes de diversas aristas, qué espacio se le dio a cada fuente y que sean equitativos y que realmente resulte que la gente pueda entender la información que se emitió. Y les voy a pedir que ya estamos más breves porque ya llevamos 12 minutos, entonces sus últimas preguntas son muy breves, por favor.
Yo tendría una pregunta también en términos metodológicos. Creo que es pues, por el tiempo y es cuál fue el criterio de selección de esos medios. Los medios son 65, son casi todos, son todos los medios, tanto privados, públicos, nacionales, regionales y locales. Lo único que está fuera y que sí les dije fue la radio por términos legales, que se está haciendo un proceso de redistribución de frecuencias y que no lo tomamos porque era muy apresurado tomar frecuencias que no sabíamos a quiénes están asignadas. Entonces más bien eso lo hemos dejado para una segunda entrega. ¿Y el cuerpo les resultó, digamos, fácil de abordar? Porque entiendo que ustedes hicieron un análisis de contenido, no era demasiado grande, pues como... Nos ha tomado casi un año para, claro, la información la recogimos en ese tiempo, estamos levantando la primera fase, nos llevará este enero, nos lleva más o menos un año. De los 66 medios, en total fueron 71, y de los 5 medios no hemos tenido información porque primero, como dijo el compañero, no hay un respaldo en la web, en la hemeroteca no hay un respaldo de la información, y segundo porque no son medios tan asequibles, están medios en Amazonía y no hemos podido llegar. Una última pregunta. Sí, después me acercaré a los dos compañeros para hacer las preguntas también. Me quería preguntar sobre ese cruce que se da en 2009 en Calderón Peña, porque me parece que algunas de las circunstancias, tanto de seguridad como de economía, realmente sí no son imputables al gobierno de Calderón. De hecho, muchos los delitos de alto impacto, sí, pero la mayoría de los eventos son cosas que pasan y son responsabilidad del gobierno local. Entonces, si la gente, al momento de preguntar, la gente tiene eso en la cabeza, o sea, sabe qué se le puede atribuir a cada uno de los gobernantes, porque también el Estado de México fue una de las entidades con mayor índices delictivos del país. El Distrito Federal, ni se diga, le arrasó el jefe de policía en las elecciones, ¿no? O sea, ¿se tiene ese conocimiento o no? Mira, creo que la respuesta tiene que ver, hicimos encuestas también a poblaciones beneficiarias de programas sociales, de muchos programas sociales federales, preguntándoles quién era el responsable del programa, quién les daba el beneficio, y qué creen que pasó. Que resultaba que los programas federales, la gente creía que los daba el gobierno del Estado. Entonces, creo que eso tiene que ver mucho también con la forma de comunicación política que se dio en el gobierno de Calderón, donde pues, eventualmente el partido del gobierno tiene que hacer los diseños y las estrategias necesarias para comunicar adecuadamente algo que está haciendo. Y creo que esa es parte de la problemática del tema que tuvo Calderón. Efectivamente, la crisis que vino de afuera, la crisis global, no la provocó ellos, pero finalmente es responsable como partido del gobierno y se le achacan esas responsabilidades. Pero bueno, para que digo, sin Compañero, un último comentario súper corto. Muy corto. Frente al desafío que tiene la prensa colombiana frente a la inversión extranjera directa, es que están las grandes multinacionales comprando espacios en los medios para evitar la denuncia que debe hacer la prensa frente a la penetración de esos grandes dineros en nuestro país. Por ejemplo, el caso de Pacific Rubiales, el caso de Medo Resources, de Anglo Gold Ashanti, que, digamos, por recordar esas multinacionales que tienen grandes proyectos mineroenergéticos en el país y que en la agenda de los medios está siendo bastante difícil encontrar información. Tanto es así que en Colombia, en el análisis de contenido de las crisis de las multinacionales está muy corto de información, o sea, está muy difícil acceder. Y ni que hablar de la prensa donde están las casas matrices de esas multinacionales. Bueno, cerramos la sesión de preguntas y continuamos en la próxima persona. Está Sandra Lorena Flores Guzmán, de la Procuraduría General de la Nación. Contraloría. No está. Es que ya era que todo eso. Sí, ya no hay más, no hay más ponentes.
¿Terminamos? Entonces, si quieren, pues, no, yo pensé que teníamos tiempo. Yo quería hacerles un comentario. Yo no vengo del área de comunicación, sino del área de psicología social y de ciencia de la información. Y tú mencionaste algo que a mí me parece extraordinariamente importante en nuestra región. Es algo que apenas comienza a evolucionar y que muchas veces se nos puede perder, y es el tema del análisis de la connotación. No te hablabas de los machetes, los titulares, los periódicos, cómo comienza a generarse un concepto dentro del público sobre la base de poner primero el nombre de Estados Unidos o primero el nombre de Colombia en una noticia política. O en el caso de los noticieros, que comienza a generar el manejo de que ciertas noticias van en la primera sección, pero otras van en la siguiente. Algunas tienen una segunda postnota, que es todo el tema de análisis de Barthe y de todas esas metalenguaje que se generó a partir de los medios multimedia. Entonces creo que es algo para pensar, porque evidentemente es un trabajo muy fuerte, que es un trabajo casi que de identificar relaciones que desde el punto de vista verbal no están. Mucho más fácil por un buscador mirar los términos. Pero creo que hay una riqueza impresionante en nuestro medio, que no sé hasta dónde sean procesos planificados, no sé hasta dónde somos tan sofisticados como los norteamericanos como para planear ese tipo de elementos, pero que creo que seguramente están muy presentes. Entonces ese es un comentario. Y el otro es con respecto a tu trabajo, y es que lo que uno percibe en Colombia y ya viviendo fuera con más fortaleza, es que sí, dentro de esta nueva era de un nuevo caudillismo suramericano, que no sé en México cómo se está hablando, que es muy característico de ese triángulo entre Venezuela, Argentina y Ecuador, y Bolivia, ya es un triángulo, en donde, pero en Bolivia no es tan notorio el intento de avasallamiento de los medios. Toda la presencia en Venezuela a través de Twitter, a través de lo que tú dices, convertir al presidente en una especie de popstar sobre si está enfermo o no está enfermo, sobre la confabulación mundial porque estamos todos con cáncer. Yo creo que, yo no sé si ustedes perciben que es un nuevo estilo de caudillismo suramericano y que marca de aquí hacia adelante una tendencia en nuestros países. No se les dejo a quien quiera. Bueno, yo no sé si puede ser una nueva forma de caudillismo, pero por ejemplo en Ecuador el 30 de septiembre del 2009, los medios de comunicación, el gobierno declaró el estado de excepción y los medios tuvieron que unirse obligatoriamente a una cadena nacional. Entonces no tuvieron ningún chance de decir, a ver, yo voy a coger los hechos y a informarlos como yo como medio de comunicación veo que deben informarse. Entonces más bien se declaró un estado de excepción y fueron obligados a someterse a una cadena nacional que duró desde las 10 de la mañana, si no recuerdo, hasta las 8 de la noche. ¿Sí? Entonces fue a través de la gente, los ciudadanos muy corrientes como nosotros, que informaron a través de Twitter todo lo que estaba sucediendo en el país. Entonces, y los medios de comunicación no les quedó de otra que unirse a la cadena nacional, que era obligatorio, si no se cerraron o se suspendía. Pero también hay una cosa que hay que destacar, que Rafael Correa ha sido el único presidente que se ha atrevido a sancionar a los medios de comunicación, porque antes era verdad, eran las vacas sagradas y nadie los topaba. Nadie decía nada, ellos tenían todo el poder, porque la misma gente, los dueños, eran los que estaban en el poder político. Entonces, eso sí es rescatable. Ha sido el único presidente en los últimos 30 años que realmente ha influido, ha tomado papel en los medios de comunicación y en un inicio era positivo, porque era refrescante, estaba bien, era positivo que los medios de comunicación tenían que refrescarse en el país, pero no equivocarse y ser medios incautados y tomarlos como parte de él. A diferencia de lo que habla la compañera de las decisiones del gobierno frente al tema de la libertad de expresión, aquí en Colombia hay una autocensura muy fuerte.
y en el caso del análisis de Agenda Cepín de Chiquita Brands se ve algo muy particular. Es que, si se acuerdan de los medios que analizamos en Colombia, era El Tiempo, El Colombiano de Medellín, El País de Cali, El Heraldo de Barranquilla y El Informador de Santa Marta. Y entre más lejos esté el medio del epicentro del hecho, más cubre la información, porque en Colombia cubrir información de este tipo es bastante peligroso y riesgoso. Entonces, ponemos un caso. El Tiempo fue el que más contribuyó al análisis. El País de Cali, curiosamente, fue el que más noticias arrojó en número. Y El Informador de Santa Marta, que es donde está operando Chiquita Brands, solo tuvo 10 historias. Y de esas 10 historias, 8 fueron replicadas del Tiempo. O sea que cubrir información en la región en Colombia, con los presupuestos que hay, con el orden público que se vive, con el día a día del periodista, es muy complicado que haya cierta neutralidad en la información, objetividad, y el número de fuentes de consulta. Es muy difícil. Aprovechando quería preguntarte un poco sobre este caso, la percepción de la población, un poco también porque en México hubo recientemente un caso similar. Walmart, de hecho, es investigada en Estados Unidos por sobornar para que se le permita poner tiendas y crecer a un ritmo mucho más acelerado que la competencia. Esta competencia es de empresarios mexicanos. Y se les sanciona y se le multa económicamente en Estados Unidos. En México no se ha hecho absolutamente nada. De hecho, prácticamente desapareció la información ya. El medio no la tiene. Sé que solamente el periódico Reforma, digo, de que lo sé, ¿no? Tiene dentro de su manual de proceder, suele aceptar un porcentaje, digo, no mayoritario, a una cantidad de publicidad de cualquier patrocinador para no depender de nadie. Vamos a decir, es el único medio que oficialmente tiene una política de libertad editorial. Pero en México, en términos generales, la gente dice, no, pues son corruptos, pero no pasa nada. O sea, en general la gente termina aceptando eso, ¿no? No sé, en el caso colombiano. Sí, total, o sea, nosotros terminamos, sí, que hicieron daño los grupos de extrema derecha y de extrema izquierda en el país, hicieron daño y extorsionaron a los empresarios. Y pues perdonemos eso, pero que siga existiendo inversión extranjera en el país. Lo que pasa es que, a ver, es más importante el dinero que la víctima, es más importante el capital internacional que las poblaciones más vulnerables de la zona. La zona donde opera la bananera es una zona del Urabá antioqueño, del Magdalena Medio, en donde ha sido un foco pues, de conflicto armado fuerte. Entonces, sí, la corrupción es, digamos, el mensaje incluso de la investigación es impunidad, o sea, sacrificio de la justicia, orden político, mantener las relaciones públicas con Estados Unidos, y eso a América Latina sí que tiene experiencia en ese tema. Incluso el desafío ahora de nosotros desde el programa de comunicación y relaciones corporativas de la Universidad de Medellín es hacer un análisis comparado con la Universidad del Norte de Antofagasta de Chile sobre multinacionales mineras allí y multinacionales mineras en Antioquia, y en triangulación con la Universidad de Florida, que vamos a hacer un análisis comparado, porque en términos teóricos se está trabajando el concepto de diplomacia corporativa, es decir, que ya las empresas tienen más poder en las decisiones políticas. Sí, según datos de Latinobarómetro, México ha caído más en la percepción o en el apoyo a la democracia que muchos países de América Latina. Está muy semejante a Perú y a Honduras. En 10 años es de los países junto con estos dos donde tuvo una caída más fuerte. Y sin embargo, creo que con la pregunta que yo comentaba acerca de si el significado del triunfo del PRI era una regresión autoritaria,
creo que el movimiento de Yo Soy 132 nos dio una pauta de que hay ciertos contrapesos institucionales y sociales en México que que harían difícil una regresión autoritaria, un caudillaje al estilo Chávez o al estilo Correa. Creo que en México no es posible. Según datos de la Asociación Mexicana de Internet, hay aproximadamente 40 millones de internautas o de usuarios de Internet desde los 8 años de edad. Hay un dato también muy relevante: creció al doble en 2011 a 2012 el número de smartphones en México, lo que significa que es una conexión directa a Twitter y Facebook, y creo que en ese sentido esos soportes institucionales y también de una clase media que ciertamente es elástica, pero que se está ensanchando cada vez más por la transición demográfica que estamos viviendo, harían muy difícil una regresión autoritaria en el país. De ahí eso me lleva a otra pregunta que se tiene que responder, es si ustedes creen que, porque el análisis que veo está más enfocado en medio escrito, periódicos, medio televisivo, en tu caso opinión, pero ustedes creen que dentro de las posibilidades de obtener información y que generen divergencia de opinión y de posición, Internet sí es una alternativa distinta a los medios tradicionales? Porque un poco la hipótesis de trabajo mía es que no, por múltiples razones, pero Internet, por una serie de concentraciones corporativas que van mucho más allá de nuestros territorios, que nosotros no dominamos, y por las características de nuestro usuario, que a pesar de que la clase media de Latinoamérica está comenzando a crecer, su nivel educativo y su educación crítica es bastante baja aún. Internet no se vuelve una alternativa, sino más bien una máquina de reciclar discursos. Entonces quisiera preguntarles eso porque el discurso liberador de Internet se basa un poco en lo que tú acabas de decir. Hay más teléfonos celulares, hay más smartphones, hay más internautas. A mí me parece que no es que sea una alternativa como medio de información, pero sí es una esfera emergente, una esfera emergente de discusión. No en todos los casos también, porque mucho de lo que transita por las redes a veces es insustancial para poder tener conocimiento, pero sí es un termómetro de muchas de las acciones de gobierno, de los comentarios de líderes de opinión, de incluso la misma información. A veces hay muy pocos casos, pero sí que se desmiente o se rectifica, ¿no? También ha habido muchos abusos de poner información que no es, crear rumores. Bueno, en el caso de México con el problema del narcotráfico, ha habido ocasiones en las que ha provocado alarma, crisis en la gente sin que haya absolutamente nada, ¿no? Entonces yo creo que falta mucho para que eso pudiera ser una alternativa. Me parece más como una esfera de discusión. Yo creo que ni apocalípticos ni integrados. Es una cuestión de matices, de estratificación. De hecho, en mi investigación que presento mañana, encuentro que en franjas de estudiantes, académicos, etcétera, bueno, hubo permeó mucho el asunto de Yo Soy 132 en México, pero en clases de los niveles socioeconómicos un poco con baja escolaridad, niveles económicos bajos, etcétera, no hubo tal impacto, no me aparece a mí en los grupos de discusión y lo hice precisamente para contrastar dónde se está dando la densidad de esta discusión de Yo Soy 132 y se está dando nada más en esa franja en donde está el usuario de Internet, que son generaciones nativas y gente que tiene conectividad, y bueno, hay que considerar la brecha digital, que es enorme en Latinoamérica. Digo, por más de los 40 millones hay por ahí otro trabajo que matiza de usuarios de Internet en México, a eso me refiero. Ahí hay otro trabajo que habla de la gran marginación de este medio. Entonces,
Más bien estamos ante la perspectiva, como dice el colega, de un medio emergente, que todavía tenemos que observar bastante qué es lo que está pasando ahí. Un poco la perspectiva de Volter y Gussing de remediation, de remediación, convergencia, reconfiguración, pero todavía falta. No es para... De hecho, en Saltillo, en la MIC, hubo ahí voces que pidieron un poquito de freno al optimismo. Sí, un poquito de distancia. No sé si alguien tiene alguna pregunta, comentario. En el caso puntual de nosotros, la formación de ciudadanía es muy difícil porque la empresa es institución en esas zonas, o sea, casi que representa el gobierno, representa el empleo, representa digamos esa institucionalidad tan abandonada que hay en Colombia. Digamos, la recuperación del Estado en esa época era muy difícil, era incluso el país en los años 90, principios del 2000 era un país inviable, tenía un entorno de conflicto armado muy fuerte. Entonces yo creo que ese tema del ciudadano, ese ciudadano que se está digitalizando, todavía merece la pena mucha discusión en el país cuando existen muchas presiones de otros países. Yo los invito, sí. Aprovecho el espacio y ya que vamos a cerrar para hacerles un comentario a todos los que estamos interesados en Agenda Setting, contarles que el doctor Macombs estará en la Universidad del Norte de Barranquilla, representante de la Cátedra de las Américas. Es un espacio totalmente abierto y gratuito, pues que tiene apoyo de la embajada y muchas corporaciones como la CULTRA. Entonces, pues de pronto, si alguno de ustedes está interesado, pues estará revisando toda su investigación en Agenda Setting y hablando del tercer nivel de Agenda Setting, que es una profundización mucho mayor sobre los efectos de los medios en el público. Así que cualquiera que esté interesado, tengo el programa aquí, repito, es totalmente gratuito si pueden asistir. ¿Alguien más quisiera hacer alguna invitación? Porque pues al final estamos acá para eso, ¿no? Para tratar de conocer los integrantes. Pues yo también voy a aprovechar, les voy a hacer la invitación a quien le interese el tema, mi trabajo sobre la brecha digital desde la perspectiva que tú acabas de decir, y es como un concepto que se creó como ejercicio de poder, básicamente. Y ustedes verán que en todos nuestros países se integró dentro del discurso político. Los políticos que hace 10 años ni siquiera sabían de eso. Hoy es uno de los ganchos para atraer el electorado. Mas, sin embargo, el mismo electorado tiene, creo yo como hipótesis, una imagen extravagantemente difusa de qué es eso y para qué sirve. Y de alguna manera pareciera que el resultado final es una posibilidad emergente, pero emergente de una manera que no parecería favorecerlos mucho desde la mejoría democrática o la mejoría educativa, sino más bien como otro nuevo ejercicio de poder más amplificado y más sofisticado. Entonces, al que quiera, porque pues la universidad donde yo estoy, la OFIS, está muy interesada en comenzar a hacer este tipo de investigaciones cruzadas. Entonces, pues, si no hay más intervenciones, quedamos cerradas. Les agradezco mucho. Gracias.